Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy nos vamos a acercar a varios temas, empezando por la cultura burguesa. Vamos a hablar también de los nacionalismos y de los nacionalismos en América. Para comenzar, un breve repaso de lo que hablamos en las clases anteriores, donde estuvimos refiriéndonos fundamentalmente al pensamiento liberal y a las ideas emancipadoras de la clase burguesa que buscó por todos los medios constituirse o legitimarse como una clase, legitimarse en el poder, legitimarse también de manera económica, y cómo esta búsqueda de su legitimidad llevó a Francia en 1789 a lo que se llamó la Revolución Francesa. Como esta búsqueda de pertenecer, de tener mayor protagonismo dentro de la historia, le dio un giro al mundo e hizo que todo cambiara de manera bastante drástica. Vamos a ver hoy entonces las características que tenía esta clase social llamada la burguesía. Lo primero que podemos decir de la burguesía es que fue un grupo social que surgió en los llamados burgos, que eran las ciudades que existían a finales de la Edad Media. Recordemos que durante este periodo el grueso de la población vivía en el campo, eran campesinos, se dedicaban al cuidado de la tierra, a la ganadería, y quienes vivían en las ciudades lograron ir evolucionando hasta que al llegar al siglo XVIII se constituyeron en un grupo más o menos heterogéneo, bastante parecido, y entre ellos se encontraban aquellos que realizaban el comercio entre las distintas ciudades y entre los distintos productos y artículos que eran de primera necesidad durante la vida de los seres humanos, y también eran por lo mismo los propietarios de los negocios, también aquellos que ejercían profesiones liberales como los médicos, los abogados, también muchos artistas pertenecieron a la clase de la burguesía, así como científicos, entre otras profesiones que, que contaron con esta clase social. A pesar de que era muy importante dentro de la sociedad europea, y era muy importante fundamentalmente porque era quien tenía los recursos económicos, gracias a estas profesiones liberales, su influencia política estaba sumamente reducida. De hecho, solo podían ejercer distintos cargos municipales, porque el poder continuaba en manos de la aristocracia. La aristocracia no iba a ceder su poder, pese a que se habla de una nobleza prácticamente empobrecida ya. A estas alturas muchos de los antiguos aristócratas ya no poseían tierras, ya no poseían grandes dineros, solamente les quedaban los apellidos. Pero esos apellidos eran los que seguían manteniendo las influencias políticas dentro de la sociedad de la época. Por eso los burgueses comenzaron a exigir mayor participación política, sustentándose en el ideario liberal y republicano. Ellos consideraban que eran parte importante dentro de la sociedad y por lo tanto merecían poder también estar a cargo de las leyes y poder estar también un poco siendo más representados por los gobernantes. Así fueron ellos quienes ejercieron bastante presión durante el siglo XIX, haciendo que la aristocracia fuera perdiendo influencia, comenzaron a mezclarse con ellos, y de esta forma la burguesía llegó a hacerse del poder político y económico de la sociedad. En la imagen tenemos una escena de la película Titanic donde se muestra bastante bien esta idea, ¿cierto? Una familia aristócrata empobrecidísima y una burguesa considerada por los aristócratas y mirada al menos como una nueva rica, porque eran estas personas que ejercían el comercio, las profesiones liberales, que no tenían familia de alcurnia, pero sin embargo ostentaban el poder en esta época. ¿Cómo eran los burgueses del siglo XIX? Era una élite o una minoría dirigente que basaba su primacía en la propiedad y en las riquezas. Eran ellos quienes poseían mayormente los bienes económicos, por lo tanto ellos querían que su modelo de orden social, económico y político fuera el que gobernara, o que por último ese modelo político los representara y los favoreciera. Entonces la Europa de este periodo seguía siendo predominantemente campesina, pero
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la ideología, era burguesa. ¿Cómo era la burguesía en esta época? Fundamentalmente tenían una extremada valoración del esfuerzo individual. El burgués apostaba por el progreso económico, dirigía sus negocios y hacía alarde de su riqueza, pero esta riqueza no procedía de la herencia que le hubiesen dejado sus antepasados, sino que exclusivamente procedía de su esfuerzo individual. En la imagen podemos ver de una pirámide social donde vemos la estratificación de la sociedad medieval, donde vemos que en la cúspide está el rey y toda la nobleza. Luego tenemos al clero y al ejército, y en el tercer punto o en el tercer estado, pero junto con el estado de los campesinos, se encontraban los burgueses. Ellos en su mayoría eran artesanos y comerciantes, por lo tanto todas las riquezas que lograron tener fue a través de lo que podríamos considerar hoy en día como meritocracia. Ellos se lo ganaron trabajando a partir de su esfuerzo. Entonces eso era lo que ellos resaltaban, que no que todo lo que debían se lo debían a sí mismos, a su esfuerzo y a todo el trabajo que ellos habían realizado siempre, y que por lo tanto merecían subir un escalafón dentro de esta estratificada sociedad de la Edad Media. Tenían también una tremenda importancia, o daban una tremenda importancia a los valores del trabajo y de la familia. Eran muy defensores del esfuerzo y su ética se resumía en las virtudes del ahorro. Ellos señalaban que todo lo que tenían lo tenían gracias al trabajo, gracias al ahorro y por supuesto a la importancia de la vida familiar y dignificando el trabajo. Eran personas, por lo tanto, que en sus núcleos familiares o que se apoyaban en estos núcleos familiares, toda la familia estaba comprometida con el ideario de la empresa familiar, por lo tanto eran empresas que crecían y a veces se diversificaban también en cuanto al área o en cuanto al tipo de trabajo que realizaban o al área económica en la que se desempeñaban, pero siempre existía este apoyo de los hermanos, de los primos, de los abuelos, siempre estaban bastante unidos. También existía una relación bien importante con el consumo y el ocio. Les encantaba ir al teatro, ir al ballet, ir a la ópera. Los burgueses fueron ante todo promotores de la actividad artística, tanto porque les gustaba mucho realizar estas visitas a los teatros y observar y ver este lujo, esta pomposidad con la cual se presentaban estos espectáculos artísticos, pero también y sobre todo les daba la posibilidad a ellos de exhibirse socialmente, de codearse con el resto de los burgueses y demostrar también o de demostrar cuánto habían crecido ellos económicamente. La burguesía en general se dividía en tres categorías. Por una parte estaba la alta burguesía, que estuvo compuesta por grandes empresarios, sobre todo banqueros, dueños de industria y grandes comerciantes. También había una burguesía media, que eran funcionarios públicos y profesionales universitarios de alta calificación, como médicos, como abogados, como arquitectos, que fueron haciendo sus pequeñas fortunas, amasando sus pequeñas fortunas gracias a el trabajo y que desarrollaban y que como era profesional les permitía tener o ascender a un salario o a una paga considerable. Y también existía la llamada baja burguesía, que estaba integrada por pequeños comerciantes, por artistas y por funcionarios públicos, pero que no eran profesionales, por lo tanto el acceso que tenían a los bienes o a un salario, a la gratificación por su trabajo, era menor que la que tenía la burguesía media. El rol de la burguesía, tanto para América como para el mundo, la burguesía cumplió un papel importante en la conformación de las formas de vida contemporáneas. Algunos de los cambios que impulsaron los burgueses fueron, entre otros, la difusión del capitalismo. Dentro del desarrollo de la economía, desde una perspectiva de libre mercado, los burgueses alentaron los cambios en las formas de producción, intercambio y consumo y le otorgaron un valor esencial al capital. Para ellos entonces, la difusión del dinero, la difusión
de las materias primas y de las ganancias que obtenían a partir de la elaboración de las materias primas, para ellos fue fundamental. Recordemos que dentro de sus principales características estaba el señalar que ellos todo el capital que obtenían lo obtenían a partir de su esfuerzo, por lo tanto el capital para ellos era muy valorado porque era sinónimo del trabajo y del esfuerzo que ellos habían realizado. También fueron precursores de los avances de la tecnología. Ellos tenían una fe en el progreso y buscaban el éxito a toda costa. Por lo tanto, esta búsqueda del éxito sirvió también para que los burgueses contribuyeran al desarrollo de avances técnicos y científicos, porque gracias a estos avances técnicos los podían aplicar al desarrollo de sus trabajos, de sus labores cotidianas, o también podían vender estos desarrollos científicos. Pero además, en esa misma búsqueda de hacer más fáciles los trabajos o poder vender más o poder avanzar más con los trabajos manuales que ellos realizaban, entonces aplicaron también avances técnicos que sirvieron para mejorar la vida de todas las personas. Ayudaron también en la modernización de los estados, ya que en el plano político los sectores burgueses encabezaron las transformaciones que dieron origen a los estados liberales y fueron grandes defensores de la separación de los poderes públicos. Recordemos que fue la burguesía la que motivó y la que alentó la Revolución Francesa, que fue la cabecilla o que fue un ejemplo, un modelo a seguir para el resto de las naciones respecto de separarse del poder monárquico o del poder absolutista que señalaba los tres poderes del Estado en una sola persona o en una sola figura. Y también ellos fueron muy asiduos en la promoción de ciertos derechos individuales y de la soberanía popular. Esto llevó, ¿cierto?, a que cambiáramos este orden monárquico donde la herencia del poder era traspasado por sangre y lo transformaron a una soberanía popular donde es el pueblo el que a través de un voto universal puede elegir a sus gobernantes y a los representantes. Sin embargo, no todo es bueno, siempre hay distintos matices y muchos historiadores van a plantear que los cambios que impulsaron los burgueses, además del progreso tecnológico, también trajo consigo grandes, enormes desigualdades sociales y pobreza a quienes no tuvieron la posibilidad de acrecentar sus riquezas durante el periodo en que surge esta burguesía. Y por ello hay gente que, bueno, los burgueses mismos valoran mucho su trabajo y siguen amparándose en esta idea de que es gracias al esfuerzo, es gracias al trabajo que lograron conseguir todo lo que tienen. Sin embargo, hay muchos que no los consideran así y que por el contrario los consideran como los productores de las grandes problemáticas sociales que existen hoy en día, como la pobreza, como la desigualdad y también de otros elementos que son bien importantes como el cambio climático o como los problemas ambientales que experimentamos en la actualidad. Como dijimos, la burguesía va a ser tremendamente importante como clase social para la conformación del mundo como lo conocemos hoy en día. Y dentro de esta conformación del mundo que conocemos hoy existe el concepto de la nación. ¿Qué es una nación? ¿Qué entendemos por nación? Es una problemática que, aunque nos parezca que ya deberá estar sumamente resuelta, no es tan así. Vemos a diario en las noticias como diversos movimientos separatistas buscan sus reivindicaciones también y buscan ser considerados en su autonomía o buscan ser considerados de manera autónoma dentro del conglomerado, dentro del territorio que ellos habitan. Entonces vamos a ver que el nacionalismo se justifica o busca una justificación de expansión. Y como vimos, son los burgueses quienes durante el siglo XIX comienzan a hacer surgir esta visión de autonomía, esta visión de un concepto más de soberanía, de nación, y por lo tanto, como estos conceptos no eran tan claros, no estaban todavía determinados, entonces comenzaron a surgir visiones radicales que utilizaron el concepto de nación como justificación para expandir sus territorios.
e incluso para asesinar a aquellos que se resistieran a su dominación y que no fueran parte de su identidad nacional. Tenemos acá entonces como todas las naciones o como todos aquellos prospectos nacionales comenzaron a querer ampliar sus territorios para de esa manera obtener mejores recursos, obtener mayor espacio, mayor territorio en el cual gobernar. Esto hace que durante el siglo XX o hace que el siglo XX haya estado marcado por una serie de conflictos como la dominación imperialista, que es el periodo en que las naciones comienzan a repartirse el mundo, las naciones del primer mundo comienzan a repartirse África, a repartirse también América, eh, el desarrollo de las dos guerras mundiales, también su consecuente final que fue la Guerra Fría. Entonces vemos que en esta idea del surgimiento de nación, del surgimiento de soberanía territorial, vamos a llegar a ejemplos bastante complejos como sería el nacionalsocialismo en Alemania, que fue una manifestación extrema del concepto de nacionalismo y que en esta búsqueda de expansión territorial y política llegó a provocar, además del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de millones de personas en campos de concentración. Como decíamos, en la actualidad aún persisten demandas por autonomía. Y vamos a ver que la conectividad, que la globalización nos han permitido hacer visibles las demandas de grupos que son minoritarios y que hasta este momento no habían sido escuchados o cuyas demandas no habían sido conocidas por el resto del mundo. Um, Tal como en su momento italianos y alemanes durante el siglo XIX buscaron consolidarse como estados nacionales a través de diversas guerras y a través de diversos conflictos que los llevaron a anexarse distintos territorios para constituirse en los estados que hoy día son. Pensemos que tanto Alemania como Italia son repúblicas federales, es decir, que son varios estados que convergen dentro de un gobierno, pero que cada uno de estos estados tiene cierto nivel de independencia. De este mismo modo, hay países como el país de Cataluña, que busca también su autonomía dentro del pueblo o del pueblo español. Por lo tanto, las fronteras del mundo que hoy día conocemos siempre están dispuestas o siempre están en riesgo de ser permeables, de cambiar, de modificarse, como fue o como sucedió en el pasado. Y entonces tenemos varios ejemplos de procesos independentistas, por ejemplo en África, que se habla de la búsqueda de una África unificada, donde todos los países puedan converger en uno solo. También esto ocurre en Asia. Incluso en nuestro país tenemos la búsqueda de las reivindicaciones de pueblos indígenas como los mapuches, que buscan ser reconocidos como administraciones políticas, sin puesto que los estados no reconocen sus características culturales y por lo tanto estos grupos lo que buscan es constituirse o conformar naciones independientes dentro de estados-naciones porque no se consideran parte de la nación o del territorio nacional que, en el cual están insertos. Existen distintas expresiones del nacionalismo. Existen también muchos países que, o más que muchos países, muchos o algunos hombres, algunos idealistas políticos que buscaban de alguna forma establecer alianzas nacionales y crear estados nacionales, buscando unificar bajo un mismo gobierno varios territorios específicos. En este sentido, vamos a tener que el nacionalismo acompañó el proceso de unificación de estados europeos como Italia y Alemania y también estuvo ligado al surgimiento de nuevos estados nacionales en América. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo a partir de esta búsqueda del nacionalismo el territorio alemán fue anexando distintos lugares, distintas zonas que estaban cercanas a su territorio para constituirse en el país que hoy conocemos.
En toda Europa existieron movimientos nacionalistas que buscaron unificarse. ¿Cuáles fueron los rasgos comunes que tuvieron estos procesos de reunificación? Por una parte está la difusión de ideales liberales. Durante el Imperio Napoleónico, la ocupación de diversos territorios en Europa intensificó la difusión de las ideas de igualdad, de libertad y de soberanía nacional, y esto despertó un sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los monarcas extranjeros. Recordemos que a 10 años de lograda la idea francesa de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, Napoleón logró dominar la mayor parte de Europa. Y los países europeos rechazaron absolutamente la presencia de estos monarcas porque, pese al poder que tuvo Napoleón, la fuerza de las ideas surgidas a partir de la Revolución Francesa fueron más fuertes dentro de la población. Eh, en todo caso, para que exista un nacionalismo que pueda desarrollarse, siempre necesitan existir figuras que sean relevantes y que sean preponderantes dentro de la historia. En las imágenes vemos a Camilo Benso en la primera imagen, que fue uno de los principales aliados del rey Víctor Manuel II, que ayudó a la unificación de Italia. Y en la segunda imagen vemos a Otto von Bismarck, que hizo lo propio para la unificación de la Alemania que hoy conocemos. La burguesía, como decíamos en un principio de la clase, tuvo una tremenda importancia en esta búsqueda de lograr la expansión económica de sus negocios. Por lo tanto, para ellos era muy importante la unión comercial de los territorios en que hacían sus inversiones, porque esto le permitía no tener problemas con los aranceles o poder transportar sus mercancías de un país a otro o de un estado a otro, haciendo crecer sus economías. Entonces muchos de ellos entregaron su patrocinio, es decir, entregaron recursos económicos para que los procesos de unificación se llevaran a cabo de manera exitosa. Y otro rol súper importante u otra influencia súper importante para la conformación de las naciones fue la influencia del periodo denominado romanticismo. Este es un periodo que surge durante el siglo XIX y lo que busca es resaltar al individuo, es resaltar este ideal de la libertad del individuo, del ser humano. Por lo tanto, buscaban ser o convertirse en una reacción al espíritu racional y crítico de la Ilustración. Buscaban dejar estas ideas tan serias, tan de pensamiento, tan de buscar por sobre todas las cosas la lógica, y querían expresar sus sentimientos, y dentro de estos sentimientos se dieron cuenta que cada quien es propio y es dueño de experimentar frente a un mismo hecho diversas emociones, y eran estas emociones las que buscaban expresarse, y en una monarquía o en un gobierno unitario no existía la cabida de las distintas voces. Por lo tanto, ellos lucharon para que estos ideales del romanticismo, fundamentalmente este ideal de la libertad, fuera llevado hasta o se pudiera hacer real dentro de la sociedad en la que vivía. Y obviamente estas ideas de nacionalismo o de conformación de estados nacionales llegó hasta América, y luego de lograr la independencia de los territorios que integraban los virreinatos españoles, enfrentaron diversas dificultades para conformarse como estados nacionales. Los pueblos americanos tuvieron que enfrentar grandes luchas contra el Imperio Español para lograr proclamar sus independencias, pero una vez que fueron pueblos independientes ya no sabían muy bien qué hacer con esa independencia, y había distintos bandos, distintos caudillos que querían o que buscaban de una u otra forma o que luchaban por una forma o por otra forma de gobierno. Entonces vamos a tener que uno de los debates más importantes que ocurrió en América fue el debate que se daba entre el centralismo y el federalismo. La idea del centralismo es generar un estado unitario, es decir, un estado que controle a todo el resto del país.
Y por otra parte está el federalismo, que busca que cada estado tenga su poder, tenga sus reglas, tenga sus propios reglamentos, su propia economía, su propia autonomía, pero que haya o que exista un gobierno central que los represente, pero que para las acciones más cotidianas exista una libertad y una autonomía de parte de cada uno de estos estados. En América se dio este sentimiento en varias situaciones. Una de ellas fue este sentimiento americanista que llevó a la idea de realizar una sola América Latina como un solo país, con distintas administraciones, sí, la extensión del territorio, pero con un gobierno central. Y de hecho, este ideal bolivariano en 1819 se llevó se llevó a cabo y logró realizarse unificando los territorios de Panamá, de Ecuador, de Colombia y Venezuela. Pero las diferencias que existían entre estos habitantes hizo que el proyecto no perdurara por mucho tiempo. También existían conflictos entre las nuevas naciones. Entonces vamos a tener que grandes problemas que tuvieron que enfrentar los estados nacionales americanos fueron los conflictos territoriales que existían con sus países vecinos, porque en este momento aún la división de las fronteras era bien arbitrario, no había nada reglamentado que señalara de dónde hasta dónde cubría determinado país, por lo tanto tenían que delimitar su territorio y para hacerlo buscaron criterios políticos, criterios étnicos, culturales y económicos que favorecieran el establecer los límites claros entre un país y otro. Pero estas divisiones tomaron varias décadas y no siempre tuvieron éxito. Un ejemplo fue la disolución de las Provincias Unidas del Reino de la Plata en lo que hoy es Paraguay, Uruguay y Argentina, y lo que nosotros también conocemos que fueron la Guerra del Pacífico buscando eh, ver o tratando de establecer hasta dónde llegaba el territorio chileno, el que buscó ampliarse porque estaba intereses económicos en ese lugar, intereses económicos que obedecían al tema del salitre en aquella época y que hasta el día de hoy nos tienen con algunos conflictos territoriales con los países vecinos. Y otro problema súper importante que deben enfrentar las naciones americanas son las invasiones extranjeras. Tienen conflictos con sus países vecinos y entre estos conflictos aparecen naciones europeas que quieren invadirlos. Por ejemplo, lo que ocurre con España, que en 1864 invadió el territorio peruano y por esto se enfrentó contra Chile y Perú. Estados Unidos también buscó invadir o extender sus territorios hacia México y esto provocó que también existieran ciertas guerras, ciertos enfrentamientos y Estados Unidos tuvo que verse también enfrentado a una invasión que sufrió por parte de los franceses. Por lo tanto, no fue un siglo fácil para las naciones para conformarse como estados nacionales, propiamente tal. Entonces, tenemos como nuestro mundo hoy día, que hoy conocemos, aún es permeable, aún es susceptible de sufrir innumerables cambios, así como ocurrió en el siglo XIX gracias a la presencia de esta figura como este grupo social denominado la burguesía, como a partir de este pensamiento liberal de la burguesía que buscaba establecer su propia libertad para establecer alianzas, para establecer sus comercios, también influye en la política, financia campañas de guerra para anexar distintos territorios que les permitieran favorecer su presencia en otros lugares y cómo estas ideas de nacionalismo se expanden y llegan hasta nuestro territorio americano, dándole forma al mundo que conocemos hoy en día. Te invito a desarrollar las actividades y nos vemos en clase la próxima semana.